Bien, continuando con este pequeño resumen de una función exponencial, también es importante saber cómo uno resuelve una ecuación exponencial. El nombre que tienen las ecuaciones va a depender de la posición, la ubicación, donde esté la incógnita. Si nuestra incógnita fuese parte del argumento de un logaritmo, claramente sería una función logarítmica. Si la variable x está al cuadrado, es una ecuación cuadrática. Si el x es parte de trigonometría, sería una ecuación trigonométrica y así va teniendo el nombre de la incógnita, de dónde está. Y en este caso la incógnita está en el exponente, por lo tanto pasa a ser una ecuación exponencial. Requisito para esto, saber potencias. Yo puedo entender que es una ecuación exponencial, puedo saber que es una función exponencial, puedo comprender la gráfica, saber cuándo es creciente, cuándo es decreciente, pero si yo no recuerdo las propiedades de las potencias y tampoco sé potencias, como numéricamente hablando, estoy un poco complicado. Cuando yo tengo una ecuación exponencial, tengo que reconocer quién es la base asociada a las exponenciales que yo estoy visualizando. Por ejemplo, acá yo tengo 2 elevado a x elevado a x. Tengo 8 elevado a x y tengo además un 0,25. Tengo que saber inmediatamente que la única base que yo puedo trabajar acá, o si no la única, la más práctica, es base 2. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sé eso? Bueno, eso tiene que ver con potencias, y reitero, y no tiene que ver con una función exponencial. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que 0,25 es un cuarto. Eso. ¿Ya? Por si alguien se pregunta por qué el 0,25 lo relaciona en base 2, porque, reitero, es un cuarto. Bueno, tengo 2 elevado a x al cuadrado, porque conservo la base y multiplico los exponentes. ¿Y eso es igual a quién? Mi objetivo inicial es que todas las bases sean iguales. Ok, tengo un 0,25, eso es un cuarto, punto. Pero el 8 también tengo que saber escribirlo en base 2. 2 elevado a qué número es 8. Y tengo 2 elevado a 3. Pero todo eso está elevado a x. Por lo tanto, de los tres factores que hay, ya tengo dos que están en igual base. Me falta el un cuarto. 2 elevado a x al cuadrado, eso es igual a, y aquí el un cuarto, eso depende de cada persona, porque alguien se puede dar una vuelta un poco más larga y decir que eso es 2 al cuadrado. Y al costado derecho tengo 3x. Conservo la base, multiplico los exponentes. Continúo. Tengo 2 elevado a x al cuadrado es igual a ¿quién? A 2 elevado a menos 2. Si alguien cree que eso está en base 2, está equivocado. Eso no está en base 2. Eso es una fracción. Por lo tanto, no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Subir el 2. Este 2. Pero como yo lo cambio de posición, como habíamos visto hace muy poco tiempo, muy breve tiempo, el exponente cambia de signo. Y ahora tengo 2 elevado a 3x. ¿Cómo son las bases? Son todas iguales, pero para poder resolver la ecuación que me interesa, tiene que haber una única base, tanto a la izquierda como a la derecha. Tengo 2 elevado a x al cuadrado, eso es igual a 2 elevado a menos 2 más 3x. ¿Por qué? Porque cuando tengo una multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se suma los exponentes. Ahora, si ya las bases son iguales, me concentro únicamente en igualar los exponentes y siempre
me quedará una ecuación. Yo observé que en el cuaderno tenían ecuaciones lineales. Aquí nos queda una cuadrática, ¿ya? Me queda una ecuación de segundo grado que quizás no se las van a preguntar, pero yo aún así la voy a hacer, porque mi objetivo de este problema, más que la solución, que el número final, era el cómo igualo bases. Yo tengo que mirar la ecuación y reconocer qué base es. Si tengo un 27, un 81, claramente la base es 3. Si tengo 25, 125, 625, la base es 5. Y eso no es parte de una función exponencial, eso es saber potencias. Por lo tanto, tengo que reconocer, saber quiénes son las primeras potencias en base 2, 2, 4, 8, 16, 32. Tengo que reconocer quiénes son las primeras potencias en base 3. ¿Cuánto es 3 a la cuarta, 3 al cubo, 3 elevado a 2? ¿Y por qué no? Bueno, las base 4 no me interesan mucho, a pesar que también las puedo tener, pero si es base 4 lo puedo escribir en base 2 también, ¿ya? Eso no es problema. Bueno, volviendo a esto, que reitero, no era mi objetivo final o principal, es una ecuación de segundo grado. Y ahí tengo cero. Existe una fórmula general, pero también es válido preguntarse, lo que no se pudo hacer en la prueba de geometría, es, para los que tuvieron límite, los que están en el límite, no creo que tengan problema con esto. Dos números que multiplicado de 2 y que al mismo tiempo la suma sea -3. Para que el producto sea positivo, más por más o menos por menos. Pero como la suma tiene que ser -3, obviamente esto va a ser menos y menos. ¿Qué pareja de números? Al multiplicarse da 2, -2 y -1. -2 multiplicado por -1 más 2. -2 sumado con -1, -3. Y listo. Ahora entonces puedo decir que la solución es 2 o bien 1. Porque lo que yo estoy buscando es un x que al reemplazar aquí me dé 0. Y si tengo el -2, ¿quién es el opuesto? +2. Necesito un término, que x, que restado con 1, que sumado con -1, perdón, me dé 0. El 1, siempre es el opuesto. Y ahí entonces tengo la solución de esta ecuación. Voy a observar otra. Por ejemplo, aquí. Tengo una ecuación exponencial. Tengo un 32 y tengo un 8. ¿Con qué potencia lo relaciono? ¿Con qué base lo relaciono? Con base 2. ¿Ya? Tiene que saberse por lo menos las 10 primeras potencias en base 2. Si yo digo cuánto es 2 elevado a 6, automáticamente usted me tiene que decir que es 64. No puede demorarse mucho. ¿Cuánto es 2 elevado a 10? 1024. Y así, de mitad en mitad, de doble en doble, como lo quiera ver. ¿Cuánto es 2 elevado a 5? 32. ¿Cuánto es 2 elevado a 6? 64. ¿Cuánto es 2 elevado a 7? 128. ¿Ya? Pero tengo que manejar las potencias. Bien, entonces tenemos el 32 es 2 elevado a 5. Y todo eso está elevado a ¿quién? A x. Muy bien. Y acá tengo 8 elevado a 4x más 3. Pero el 8 yo sé que es 2 elevado a 3. Y todo eso está elevado a 4x más 3. No me sirve el 2 elevado a 5 en el denominador. Lo subo. ¿Y cómo lo subo? Cambiándole el signo al exponente. Y me queda todo eso elevado a x. Tengo 2 elevado a. Y aquí potencia una potencia. Conservo la base, multiplico los exponentes. ¿Cuánto es 3
multiplicado por 4x. 3 por 4, 12. ¿Cuánto es 3 multiplicado por 3? 9. Prosigo. Lo mismo aquí. ¿Cuánto es menos 5 elevado a x? Menos 5x. Y eso es igual a algo que ya no vamos a operar acá a la derecha. 2x más 9. ¿Cómo son las bases? Son iguales. Así que ahora me concentro en igualar los exponentes. 12x más 9. Y tengo una ecuación de primer grado. ¿A dónde agrupo las x? Donde usted quiera. Pero yo personalmente siempre dejo las x para que me queden positivas. Así que esas 5 negativas van a pasar a sumar. ¿Por qué le puse eso? Van a empezar a sumar y el 9 pasa a restar. Me quedaría menos 9 igual a ¿cuánto? A 12x más 5x. Menos 9 es igual a 12 más 5, 17. ¿Qué está haciendo el 17? Está multiplicando, así que pasa a dividir. Y eso es igual a x. Y listo. Yo sé que a lo mejor los ejercicios que ustedes han hecho han sido más breves, ¿ya? De hecho, voy a considerar algunos. Por ejemplo, lo que yo observé fue un ejercicio de la siguiente forma. Tengo 4 elevado a x y eso es igual a 64. Ok, base 4. Yo tengo que saber que el 64 es 4 elevado a 3. Por lo tanto, x es igual a 3. Igualo las bases, igualo los exponentes. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, acá tenemos otra. Tengo 0,5 elevado a x y eso es igual a 4. Ya dijimos que el 0,5 es un medio. Lo escribo. Base 2. Eso es un medio elevado a x y eso es 4. Ah, pero lo voy a cambiar de manera inmediata. Voy a decir que eso es 2 elevado a 2. Pero no me sirve la base un medio. Cuando vimos la función exponencial hace un momento, yo dije que un medio elevado a x era equivalente a decir 2 elevado a menos x. Y eso es igual a 2 elevado a 2. ¿Cómo son las bases? Las bases son iguales. Por lo tanto, igualo los exponentes. Tengo menos x es igual a 2. Pero yo no quiero menos x, quiero lo opuesto. Por lo tanto, si multiplico por menos 1, me queda que x es igual a menos 2. Y ahí tengo entonces la solución de esta ecuación exponencial. ¿Ya? Tengo otro acá. Voy a decir x elevado a menos 2. Y eso es igual a 32. Muy bien. Tengo entonces, ¿a qué es igual esto? Bueno, x elevado a menos 2 es igual a 2 elevado a 5. Pero podrá hacer eso, ¿no? Mm, 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 mm. Claro que no, no me sirve. Porque como no voy a poder despejar el x, voy a tener que aplicar logaritmo. Tiene que ser un exponente de 2. Tiene que ser algo más sencillo. Tiene que ser un 64. ¿Ya? Ahí sí. Eso es 64. ¿Y por qué 64? ¿Por qué? Porque 8 elevado a 2 es 64. Pero, ¿cómo son los exponentes? Son opuestos.
lo que siempre le comento a mis estudiantes. Las propiedades son válidas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Generalmente, ¿qué hace el estudiante? Cuando tiene 3 elevado a menos 2, eso es 3 elevado a 2. Pero la propiedad la puedo observar al revés también, ¿ya? Generalmente uno cambia de menos a más, pero también es posible que el exponente cambie de más a menos. Por lo tanto, ese 8 elevado a 2, yo lo voy a escribir de la siguiente manera. Si el 2 pasa a ser menos 2, ¿quién es ahora la base? Es el recíproco. Como era 8, pasa a ser un octavo. ¿Cómo son los exponentes? Iguales. Y si los exponentes son iguales, las bases tienen que ser iguales. Este ejemplo es muy bueno porque no igualé las bases, igualé los exponentes. Y otra cosa importante, que cuando tengo una potencia, en este caso de exponente positivo, yo por necesidad cambié el exponente a negativo y el exponente hace que también, o sea, ese cambio hace que la base se invierta. ¿Ok? Eso es. Yo creo que considere este ejemplo no con los números, pero sí con el procedimiento, porque si yo fuera profe, lo preguntaría. ¿Ya? O sea, soy profe, pero me refiero si yo fuera el responsable de la prueba. Ok, ahora vi por ahí también unos logaritmos, así que voy a hacer una pausa y voy por ellos.